Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga de la voz de tu alma, la saga que está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo. Y hoy voy a hablarte de uno de los principales temas en los cuales hablo alrededor de toda la saga de la voz de tu alma, pero también en la saga de cómo ser millonario, porque de ahí parte todo en realidad. Y estoy hablando de la creencia. La creencia viene de la palabra creer. Y la palabra creer también está implicada en la palabra crear. ¿Por qué? Porque del mismo modo que mucha gente habla de ley de atracción y atracción está compuesta por atraer y acción, con lo cual es imposible atraer algo sin acción, la propia palabra ya lo dice, también es imposible crear algo sin creerlo previamente. Y el creer proviene de la creencia. Hay muchas personas en la sociedad que ignoran estos principios. No solamente que ignoran estos principios, porque si los ignorasen y ignorasen también a las personas que los predican, no pasaría nada. El problema es que lo critican. Y no es nuevo en la historia. Ha pasado continuamente a lo largo de toda la historia. Y es importante que cuantas más personas conozcamos estos principios, más personas podrán ser creadores de su propia realidad. Es decir, pasar de ser creación a ser creadores. Y cuando pasas de ser creación a ser creadores, sales del rol de víctima y empiezas a pasar al rol de empoderado. Las personas que conocen los principios universales y que se rinden ante fuerzas superiores que les ayudan a crear cosas más grandes en sus vidas. La mayoría de nosotros estamos destinados por un sistema de creencias que heredamos de nuestros padres y es muy difícil salir de ahí, es muy difícil romper ese patrón. Solamente podemos romper ese patrón cuando Dios, el universo, la energía, nos regala una maldición. ¿Qué es una maldición? Es esa situación en nuestras vidas que nos hace tocar fondo y que de repente nos cuestionamos todo, absolutamente todo, lo que creíamos como verdadero hasta entonces. Y desde ese tocar fondo y desde esa humildad de cuestionarte tus propios sistemas de creencias, es cuando verdaderamente puedes cambiar las cosas. Sí, me pongo siempre musiquita de fondo para poder trabajar. Os voy a enseñar una cosa, estoy acabando el segundo tomo de Secretos Revelados. Hace ya un tiempo que terminé el primer tomo, que tiene 500 y pico páginas, casi 600 páginas. Pero mientras el maquetador, el diseño de portada, etcétera, van haciendo su trabajo, yo no me detengo. ¿Por qué? Porque ¿qué os enseño? A ser imparables. Así que sigo estudiando la Biblia, sigo recaudando información y sigo recopilando todos esos datos para que podamos entender mejor todos los principios bíblicos, que no dejan de ser los mismos principios que os estoy enseñando una y otra vez, porque la verdad nos hacen libres. Ahora, os quiero enseñar una cosa para demostraros que no soy el único que dice que nosotros estamos gobernados por la ley de la creencia, no por la del deseo, y que tú no obtienes lo que deseas, tú obtienes lo que crees. Y que simplemente que haya algo en tu interior que no te deje creer en eso, ya hará que no lo tengas. Y no estoy diciendo que cuando lo creas en tu interior automáticamente va a aparecer fuera. Dependiendo de las situaciones es así, pero en la mayoría de los casos lo que haces con la creencia es desencadenar una serie de sucesos, una serie de cosas internas y externas. O sea, dicho de otra manera, empieza a desencadenar los pensamientos y emociones que te llevan a las acciones que hacen que tú te acerques hacia el objeto de tu deseo o la situación de tu deseo. Y al mismo tiempo, al cambiar las creencias, estás cambiando la vibración, porque la vibración la determinan los pensamientos que sostienes en el tiempo, y esas son tus creencias. Y esa vibración está impactando a través de ondas electromagnéticas que la ciencia ya ha demostrado que existen, del mismo modo que existen las ondas de radio, y están impactando en toda la materia que hay alrededor, todas las cosas, personas, situaciones que vibran como tú. Y hay muchísimos casos alrededor de toda la historia que demuestran que estas teorías son ciertas. Y gracias a la física cuántica ahora muchos científicos alrededor del mundo, científicos con un par de narices,
porque las comunidades científicas se tiran encima de las personas que dicen cosas nuevas y siempre ha pesado así alrededor de toda la historia. No es algo nuevo, insisto, es algo que está muy documentado y que los grandes científicos han sido muy criticados por los científicos mediocres. Pero os quiero dar una serie de pautas que estoy escribiendo en el segundo tomo de Secretos Revelados para que veáis que no estamos solos los que pensamos así, que no es que nos lo estemos inventando, que es algo que existe y siempre existirá. Y quiero enseñaros cómo las personas más exitosas del planeta y las más... y muchas personas que están muy renombradas, incluso por la sociedad, dicen todo esto, y que las grandes masas, que no podemos decir quiénes son, porque pasan totalmente desapercibidas. ¿Por qué? Porque no hacen nada grande. No hacen nada grande para los demás, más que vivir sus propias vidas y criticar quien está intentando aportar algo para la humanidad. Es imposible decirlos. Quizás el escéptico más importante que conocemos, y quizás el único, fue Santo Tomás. Y le conocemos porque le metió el dedo en la llaga al hombre más importante de la historia, Jesús de Nazaret. Si no, ¿de qué íbamos a conocer a Santo Tomás? Era el escéptico. Cuando Jesús resucitó, le metió el dedo en la llaga y por eso sabemos que es Santo Tomás. Qué triste ser conocido por el hombre más escéptico de la historia. Es el único escéptico que vas a conocer. Los demás que conocemos y que recordamos siempre son personas que han hecho algo grande. Tanto se han hecho algo grande para bien como para mal, porque hay personas que recordamos por el mal que han hecho en la humanidad. Pero las dos personas, tanto para bien como para mal, han utilizado el poder de los pensamientos, han utilizado lo que la metafísica lleva muchos años diciendo, las enseñanzas que Jesús de Nazaret ya nos decía, las enseñanzas bíblicas, y todavía no me he puesto a estudiar el Corán o la filosofía budista o los Vedas de los yogis en profundidad, pero también dicen lo mismo. Y bueno, me gustaría enseñaros un poco lo que estoy escribiendo, así que le voy a dar la vuelta a la cámara para que veáis lo que os quiero decir. Vale, mirad, chicos. Quiero que veáis, bueno, lo como os decía, normalmente me pongo la musiquita de fondo. Y quiero que veáis esto, chicos, mirad. A ver, así lo vamos a hacer mejor. Por ejemplo, una persona podría regenerar un miembro amputado si no tuviera ninguna creencia en contra de esta realidad. Es decir, podría hacerlo si su mente no hubiera rechazado esa posibilidad. Y yo estoy totalmente de acuerdo en esto. Pero como decía el psiquiatra Carl Jung, y os digo aquí, el subconsciente es colectivo. Entonces, en una masa colectiva de rebaño de ovejas blancas, donde todo el mundo cree que eso es imposible, debe aparecer una persona con una fuerza de convicción muy fuerte para poder obrar milagros en contra del subconsciente colectivo. ¿Os suena a alguien que hiciera esto en la historia de la humanidad? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret fue el único, con una fuerza de convicción tan fuerte que fue capaz de hacer todo esto. Así que es muy importante que entendáis. Os voy a poner más ejemplos. Dejadme un momentito que voy a conectar esto porque se me está yendo la batería. Un segundito. Pero básicamente os quiero decir que es importante que entendáis que los grandes espíritus siempre han tenido una violenta oposición por parte de las mentes mediocres. Todos. Un momentito, chicos, que voy a conectar esto para la batería. Vale, como os decía, ahora creo que ya se va a escuchar mucho mejor. ¿Quién ha sido, como decía... a ver que lo encuentro otra vez. Alexander Cannon. Como decía Alexander Cannon, cualquier persona que haya perdido un miembro podría recuperarlo si creyese al 100%, sin ninguna especie de duda, que eso es así. El problema es que está combatiendo con su propia creencia de lo que le han enseñado, y cuanto más viejo fuera esa persona, más difícil sería cambiarlo, y también con el subconsciente colectivo que está conectado. ¿Entendéis? ¿Cuál es la opción que propongo yo? Como os digo, tendría que venir una persona con un poder de convicción tan fuerte, un poder de pensamiento tan fuerte que estuviera por encima de las masas.
porque cuanto más grande sea la masa crítica, más poder de pensamiento. Así que tiene que aparecer una persona que sea capaz de tener un poder, una frecuencia, una energía tan alta que sea capaz de pasar por encima del escepticismo colectivo. En la historia conocemos varios ejemplos. Hay grandes maestros de la India que han manifestado cosas con la mente, pero el más grande que conocemos en nuestra sociedad es Jesús de Nazaret. Y la gente cree que eso son fábulas, que es mentira. Los milagros de Jesús eran verdad. Y llegará un momento en la historia de la humanidad en el que el mundo creerá en todo esto. Mientras tanto, saldrán un montón de mediocres a criticar lo que decimos esto. Y esa es la gran verdad. Y la verdad nos hace libres. Ahora, lo que yo propongo aquí en el libro, que ya lo leeréis cuando saque Secretos Revelados 2, pero os quiero avanzar esto, es que para que una persona pudiera cambiar su convicción, debería primero aislarse del mundo, irse a un lugar donde no tuviera ningún tipo de contacto con ninguna persona. Aislarse del mundo para olvidarse de los demás y que los demás se olvidasen de él. Porque mientras haya un hilo energético donde los pensamientos de los demás sigan teniendo la atención en él, las creencias de los demás seguirán afectando a esa persona. Esto es lo que se conoce como el efecto Pigmalión. ¿Me seguís? Esto es el punto número 1. El punto número 2 es el siguiente. A ver, ahora lo vais a ver todo mucho mejor. Una vez se haya aislado, debería hacer un trabajo mental muy fuerte para cuestionarse el propio sistema de creencias que no es suyo, que es adquirido, y poder colocarse en un estado mental en el que la nueva creencia se instaurara hasta que por repetición y alto impacto emocional sustituyera completamente a la antigua. O sea, primer paso, aislarse. Segundo paso, sugestionarse. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que la mentira se vuelva verdad en tu mente subconsciente. O sea, lo que os decía aquí, ¿no? Y lo que os quiero contar, por ejemplo, se sabe que incluso en el mundo de los juegos de azar, los grandes jugadores sostienen que hay una gran influencia mental en el resultado de estos juegos. Y uno de ellos, en Estados Unidos, decía, se le preguntó que cómo lo hacía para ganar siempre los premios. Y él decía, nunca me acerco a una cartilla a menos que esté de humor para eso, lo que significa que tengo que estar en el cuadro mental de que voy a ganar. He notado que si existe una duda, por pequeña que sea, no gano el premio. Pero no recuerdo la vez que no haya ganado los números cuando la idea de ganar estaba firmemente fija en mi mente antes de empezar a jugar. Hay muchos relatos, no solamente con esto, que ya sabéis que yo no estoy a favor de los juegos de azar porque yo creo que la abundancia viene por merecimiento y la abundancia viene por lo que das, porque si recibes abundancia sin ser merecida, la perderás por el equilibrio. Entonces, pero hay muchos relatos, incluso el doctor Joseph Murphy, que escribió un libro sobre la mente subconsciente, y muchísimos otros autores que relatan casos de sanación por el poder del subconsciente. Muchísimos, pero todos ellos decían, solamente que haya un ápice de duda, ya no se da. Y el problema es que venimos, sobre todo en el caso de la sanación física, pero en el caso de la riqueza es lo mismo, en el caso de la abundancia, en el caso de volverte millonario. Es exactamente lo mismo. Estamos condicionados por una sociedad en la que los expertos nos dicen que algo es imposible y eso ya no nos lo cuestionamos. Eso forma parte de nuestra identidad, del sistema de creencias, es colectivo. Por eso cuando estás en un lugar pobre y dices que vas a ser millonario, se ríen de ti, te cuestionan, te dicen que eso no puede ser e incluso te dicen que eso está mal. Por eso, si estás enfermo y dices que quieres sanar, si un médico te ha dicho que eso es incurable, automáticamente estás condenado, te acaban de profetizar el futuro, te acaban de condenar por muy buena intención que tengan. No existe. En cambio, si eres capaz de aislarte, como muchas personas dicen, ¿cómo te sanaste de síndrome de fatiga crónica y fibromialgia? Y me cuestionan incluso que eso fuera verdad. Digo, ir a hablar con mi madre a ver si es verdad, cuando me vio llorando, cuando ese médico me dijo que eso era peor que el SIDA. Ir a preguntarle a mi madre, ¿cómo me sané? Saliendo de la mediocridad de cualquier médico que me dijera que eso era incurable y que bla, bla, bla. Me fui a uno que me dijo, esto no pasa nada, lo vamos a sanar, deja de escuchar a esos mediocres. Me junté con sanos, me junté con personas sanas y por eso sané. Entonces, es la única manera de hacerlo. Vamos a seguir, os quiero enseñar algunos casos más. Mirad, o algunas cosas que decían más personas así.
Por ejemplo, aquí hablo de una novelista mundialmente famosa que se llamaba Marie Corelli en el siglo XIX, y ella decía: por esta razón los sabios ocultaron gran parte de su profundo conocimiento a la multitud, porque reconocieron correctamente las limitaciones de las mentes estrechas y las opiniones prejuiciosas. Lo que el tonto no puede aprender, se ríe, pensando que por su risa muestra superioridad, pero en su lugar es una muestra de idiotez latente. Estoy 100% de acuerdo con Marie Corelli. Pero quiero enseñaros más. Shakespeare, ¿conocéis a Shakespeare? Sí. ¿Por qué le conocéis? Porque hizo algo importante. ¿Por qué no conocéis al resto de poetas, dramaturgos? ¿Por qué no los conocéis? Porque eran mediocres. ¿Y por qué eran mediocres? Porque no dominaban esto. No es un don, es una creencia. Shakespeare decía: no hay nada bueno o malo, pero el pensamiento lo crea. Otro físico británico, que también era Sir James Jeans, otro Sir, dijo que el universo es verdaderamente una creación resultado del pensamiento de alguna gran mente universal que subyace y coordina todas nuestras mentes. En definitiva, lo que os digo, la quinta dimensión, mente supraconsciente, cuarta dimensión, mente subconsciente. Thomas Alva Edison es el hombre que tiene más patentes en la historia de la humanidad. Los mediocres incluso le criticaron. Y fíjate lo que dice Thomas Alva Edison. Las ideas vienen del espacio. Esto podría parecer asombroso y difícil de creer, pero es verdadero. Las ideas vienen de fuera del espacio. Paracelso, que fue un médico alquimista, médico y astrólogo suizo, que murió además hace casi 500 años, dijo: el espíritu humano es algo tan grande que ningún hombre puede expresarlo. Si pudiéramos comprender correctamente la mente del hombre, nada nos sería imposible sobre la tierra. A través de la fe, la imaginación se vigoriza y se completa, porque realmente sucede que cada duda estropea su perfección. La fe debe fortalecer la imaginación, porque la fe establece la voluntad. ¿Por qué hablamos de Paracelso 500 años después de su muerte? Y no vamos a hablar jamás de esos científicos que critican todas estas cosas, porque Paracelso hizo algo importante y lo hizo porque creía en estas cosas. Y los demás son mediocres, que medio creen y nunca jamás harán nada más que mantener el status quo, porque ahí es donde se creen que están protegidos, tienen miedo y nunca avanzarán ni harán que la humanidad avance. Y por eso habrá gente que seguirá muriendo, y por eso habrá gente que se seguirá empobreciendo, y por eso habrá gente que seguirá teniendo malos valores, y seguirán siendo infieles en las relaciones de pareja, y seguirán estando solos, y seguirán criticándose entre sí, porque desconocen estos principios. Esa gente son la que echa a la humanidad para atrás, y tenemos que apostar por gente como Shakespeare, como Paracelso, como Thomas Alva Edison, y como estos dos seres que te he explicado, que eran científicos de Gran Bretaña. Estas son las personas. ¿Habéis leído alguna vez a Sir Arthur Conan Doyle, que fue el que hizo toda la saga de Sherlock Holmes? Ese fue uno de los primeros libros que me hicieron leer en el colegio. El sabueso de los Baskerville se llamaba, de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. Y él dijo, que por cierto era miembro de la Sociedad Británica de Investigación Psíquica, dijo: solo en el pensamiento humano hay un poder constructivo y destructivo, similar a la frase «la fe mueve montañas». Voy a dar la vuelta a esto para despedirme de vosotros. Así que, chicos, a ver si me podéis ver porque... Ahí. Vale, porque ya se está haciendo de noche aquí en España. Así que, chicos, bueno, lo que os quería decir es que, aunque hay una parte técnica y hay que aprenderla, la parte técnica para llegar a un resultado jamás te va a funcionar a menos que tu creencia acompañe a ese deseo, acompañe a ese anhelo. Así que, si tú con tu mente consciente estás practicando un deseo, una habilidad, estás practicando lo que sea que tú quieras llegar, porque si eres pobre y quieres ser millonario, necesitas la habilidad para hacerlo. Si estás enfermo y quieres ser sano, necesitas la habilidad para hacerlo. Si tienes unas relaciones que son un auténtico desastre, necesitas la habilidad para llegar a tener relaciones prometedoras. Pero a menos que creas que eso es posible, a menos que tengas la certeza y la seguridad, sin un ápice de duda, de que vas a ganar en esa idea,
Ninguna técnica que te enseñen te va a funcionar. Ninguna. Lo hemos visto una y otra vez. Mismo negocio, uno falla y otro no. Adivináis, el que falla critica el negocio. El que acerta no. Vengo del deporte de alto rendimiento. ¿Sabéis quién criticaba al entrenador, el que fallaba? De todas las personas, por ejemplo, que entrenan en tu primer bestseller o en los eventos o con la formación de los libros, ¿sabéis quién los critican? Los que no tienen resultados. ¿Sabéis por qué no tienen resultados? Porque no se lo trabajan, porque no creen, porque no hacen caso a lo que les digo. Entonces, chicos, es muy importante que entendáis que el principio fundamental de la vida es la creencia, no el deseo, y que debes unir el deseo y la creencia en una sola cosa. Y cuando haces esto, entonces es cuando tendrás esa fe de la que hablaba Jesús, te impulsará a esa acción masiva con convicción y con certeza, que es la que mueve montañas. Mientras tanto, seguirás en la duda, seguirás en la distorsión mental, no tendrás resultados y es cuestión de tiempo que empieces a criticar a los que sí tienen resultados. De verdad, si no cumples tus sueños, te vuelves un destructor de sueños. Si no te vuelves una persona exitosa, te vuelves una víctima y te vuelves un crítico y te vuelves una persona fracasada. Por eso es tan importante que tengas éxito en aquello que quieres lograr, que seas una persona de grandes logros, porque no conozco a ninguna persona de grandes logros que esté mal y critique a los demás, pero sí conozco a muchas personas que han fracasado, que están mal y entonces empiezan a criticar a los demás. Es importantísimo que consigas tus sueños y es importantísimo que lo hagas también porque vas a inspirar al resto de personas para que ellos puedan conseguirlos también. No importa cuál sea tu limitación. Si es la pobreza, vuélvete millonario. Si es la enfermedad, vuélvete saludable, energético y con mucha vitalidad. Y si es el desamor, ten relaciones prometedoras en todos los sentidos. Es tu obligación, tu deber, tu responsabilidad moral convertirte en tu mejor versión, no solo por ti, sino por todas las personas que te rodean. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Espero haberte ayudado de verdad. Si te ha ayudado, déjame un comentario con la mayor revelación que has tenido en esto que te acabo de contar. Si deseas aprender más, estudia toda la saga de La Voz de tu Alma, no solo el primer libro, toda la saga. Estudia la saga de cómo ser millonario si quieres, por una vez por todas, empezar a cambiar tu mentalidad con el dinero y sobre todo, lo más importante, aprende los principios y planifica tu visión hacia la tierra prometida. Te dejo aquí abajo el enlace para que puedas conseguir los planificadores, la saga La Voz de tu Alma y la saga de cómo ser millonario. Comprométete en este año 2020 para hacer un cambio y una transformación. Si te dedicas de verdad, en serio, si tienes un compromiso real, si vas con todo hacia esa transformación, te aseguro que vas a tener cambios en tu vida. Es imposible fallar cuando vas con todo. Ninguna condición externa puede con tu intención. Cuando tienes fe y te has comprometido y vas con todo y has eliminado el resto de posibilidades. Mientras dejes un ápice de duda y una posibilidad de que eso que quieres no se pueda lograr, siempre va a ganar el fracaso, porque el fracaso es de donde vienes, es la creencia, es lo que trata de protegerte, es hacerte chiquitito, es meterte en las masas, es meterte en el rebaño de ovejas blancas que están viviendo el mundo a un nivel superficial y no se enteran de nada. Tienes que elevarte por encima de las multitudes y tienes que sobresalir, brillar en tu propia estrella, porque tú eres un pedacito del Creador que ha venido a individualizarse aquí a través de ti y solo lo harás cuando prosperes por encima de la limitación, cuando crezcas por dentro y entonces crecerás por fuera, porque como es arriba es abajo, como es dentro es fuera. Espero haberte ayudado. Repito, si quieres estudiar más, estudia todas las sagas, te dejo aquí abajo todos los enlaces para que empieces ya a tomar acción masiva. Suscríbete para no perderte el resto de vídeos, escucha La Voz de tu Alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.